Tengo en la línea telefónica a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, protagonista de la firma del día de ayer del Acuerdo para la Protección de la Economía Familiar. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Pascal, un gusto estar en tu programa. Disculpa que esté un poco ronco, pero No, bueno, pues aquí estoy. son los tiempos y además la verdad es que hay mucha gente con males respiratorios. Esperamos que te recuperes pronto. Cuéntanos tu percepción. Esto parece haber provocado una división en el sector empresarial, pero me gustaría tu interpretación del acuerdo que se firmó el día de ayer en Los Pinos. Pues mira Pascal, hace unos meses empezamos a tener una serie de conversaciones con el secretario de Hacienda y el secretario de Economía sobre cuáles serían las condiciones del 2017 para iniciar las conversaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos en torno al libre comercio que tenemos con ellos. Y en esas conversaciones estábamos visualizando que tendríamos que tomar una serie de medidas que atrajeran la inversión hacia México y que compensaran quizá la desaceleración de empresas norteamericanas para esperando a que tuviéramos avances en las conversaciones con ellos. Y en ese sentido empezamos a ver que un decreto de repatriación con facilidades de capitales podría ser algo muy interesante que nos trajera 10 mil millones de dólares de inversión para México y que los pudiéramos destinar a proyectos productivos, a proyectos de infraestructura que tanta falta nos hacen en el sur sureste del país. Y así empezamos a tener acordar una serie de medidas que pudieran ser las factibles. La Secretaría de Hacienda evidentemente estaba analizando cuáles eran las medidas que no le afectarían directamente a la recaudación, o sea, al ingreso fiscal para el 2017, que pudieran tener asegurado el ingreso fiscal para asegurar el superávit primario que en el paquete económico se había plasmado y que es tan necesario para no contratar más deuda pública mexicana. Sí. Con el incremento de los precios de los combustibles, Pascal, la conversación se aceleró durante la semana pasada para incluir algunas acciones que ayudaran también a compensar los costos de las empresas y que pudieran tener menos impacto en los precios que se pudieran llevar hasta el consumidor final. Y compensar los costos de las empresas significa que a través de medidas que ayuden a que las empresas sean más productivas, puedan entonces tener ahorros que compensen estos incrementos de costos en la energía. Y me refiero que además de la conversación con los trabajadores y la búsqueda de estos ahorros internos, pudieran tener adquisición de maquinaria que los haga ser más productivos, o ahorro en uso de combustibles o reconversión de maquinaria para poder utilizar gas natural en lugar de utilizar combustibles, como es la tecnología que está llegando a muchas regiones del país o que ya ha llegado en los últimos años. O medidas que a los transportistas les permita no repercutir al 100% el incremento de la gasolina que se dio, como poder hacer deducible el IEPS antes de que hagan su propia declaración. El IEPS que pagan al comprar su combustible pueden hacerlo deducible y no necesariamente entonces lo tienen que repercutir en el precio final del servicio del transporte. Y eso es lo que hemos venido logrando para el transporte de carga y para el transporte de pasajeros. Oye, Y así algunas medidas que permitan paliar los sí. impactos del incremento del costo de los combustibles o que permitan ayudar a las empresas a ser más productivas y traer inversión en México para asegurar niveles de inversión en este primer semestre del año, Pascal. Todo lo que me acabas de mencionar está, desde tu punto de vista, cubierto por este acuerdo que se firmó ayer. Mira, si te refieres al documento que se filtró a medios de comunicación y en redes sociales, Sí. evidentemente no, porque no lo incluye, porque ese es el cuerpo del documento en general. El documento tiene un anexo de acciones que dentro de ellas están las acciones que te estoy comentando, y que son 35 acciones, y que en la mesa del Consejo Nacional de Productividad, que hoy sesionaremos nuevamente, estaremos enriqueciendo con más acciones y buscando los
mecanismos para aterrizar esas mismas acciones, de tal forma de ir midiendo la efectividad de las acciones. De nada sirve solo tener un documento de buenas intenciones, no lo hubiéramos firmado de parte de nosotros. Lo que sirve es las medidas que lleva esas buenas intenciones, y el documento de acciones es el documento importante. De alguna forma llegó a manos de la prensa el documento general sin haber contemplado el documento de las acciones. Para nosotros era importante publicar todas las acciones que hemos venido acordando con el gobierno federal, porque son acciones de incentivos, son acciones de disminución de pago de impuestos a través de deducibilidad, por ejemplo, deducibilidad inmediata de las inversiones para las pequeñas empresas, y son acciones también paliativas. Esas acciones son positivas y de nada nos sirve no acelerar estas acciones, porque habíamos determinado que durante el mes de enero sacaríamos estas acciones en la compensación de las inversiones que se desacelerarán probablemente en este primer semestre. Las aceleramos para sacarlas este lunes, dadas las circunstancias del incremento de los precios de los combustibles, que tú me podrás decir, oye, no lo podrían haber hecho, o podrían haberlo hecho de manera diferente, o más paulatino, o comunicado de mejor manera. Nuestro rol como dirigentes empresariales es, una vez que tienen estas circunstancias que son verdades ya, Sí. metidas ya como algo con el que tenemos que convivir, proponer medidas que ayuden a paliar el efecto, el daño, y que ayuden a tener una plataforma de desarrollo hacia el futuro. Y eso es lo que hemos hecho como dirigentes empresariales. Por lo En la que... medida que vayamos avanzando, Sí. que se enriquezcan con más acciones, se irán subiendo otras organizaciones como la Coparmex, o se irán subiendo organizaciones de la sociedad que necesitemos, que coadyuven a que se aterricen las acciones, porque las acciones deben de llegar a los bolsillos de las personas. Si no, de nada nos serviría firmar acuerdos de buena voluntad si no llegan a concretarse en mejoramiento de la economía y fortalecimiento de la economía interna. Por lo que me dices, yo creo que sí hay un problema de comunicación, y creo que en años o en meses recientes hemos estado observando de parte del gobierno federal pues varios problemas de comunicación. En este caso la Coparmex y creo que la CONAGO también pues parecen estarse pronunciando sobre este, pues le llamamos resumen ejecutivo, lo que se filtró antes. ¿Te parece que fue así, que la opinión que expresaron algunos se basó únicamente en que se conoció desde temprano, antes de la firma, un documento que resumía y de manera parcial los acuerdos completos? Resumía, digamos, las generalidades, y por eso es la opinión de que solo son generalidades y son para la foto, pero no filtraron el cuerpo de las acciones. ¿A quién atribuyes esto, Juan Pablo, digamos, el que se diera a conocer? Porque finalmente alguien elaboró este documento y salió de algún lado. No, pues fue el primer documento que nos propusieron el sábado por la mañana, con la idea de salir y adelantar las acciones. Sí. Lo que habíamos acordado y habíamos venido acordando eran las acciones, no el documento que le dé introducción a las acciones que se van a implementar. Y sí, desafortunadamente en las redes sociales de alguien se pasó, y esto llegó hasta la prensa. Nosotros no lo hubiéramos filtrado ni comunicado, porque de eso se trataba el evento de ayer lunes, de comunicarlo con toda propiedad y con todo el acuerdo y el empuje para lograrlo. O sea, me De dices de alguna forma nosotros, hubo un o sea, error de comunicación, sí, y la prensa tomó ese error de comunicación. sí. No creo que fue el mismo gobierno el que lo filtró, lo dejó ir, porque pues incluso si va incompleto le perjudica al mismo gobierno. Lo Bueno, que pues sí, lo que sí tenemos que hacer afectó. es comunicarlo correctamente, cómo es completo Ujú. y cómo son las cláusulas que finalmente quedaron, y que estuvimos afinando durante todo el domingo y sábado y domingo, y terminamos con un documento final que sí terminó la respuesta de darse de parte del gobierno a nuestras propuestas, Sí. terminó en la redacción final la mañana del día de ayer,
pero la mayor parte del documento estaba listo desde el sábado. Bueno, pues interesante historia la que nos relatas. Por supuesto que vamos a revisar con cuidado el documento completo y sobre todo ver que esto se aterrice, Juan Pablo, para que no acabe siendo, como tú lo dices, una declaración de buenas intenciones. Te agradezco mucho estos minutos para el programa. No, encantado. Hoy haremos una conferencia de prensa en donde daremos cómo vamos a aterrizar las acciones, cuáles son las acciones y cuál es nuestro compromiso de seguir aumentando el número de acciones para fortalecer. Muy bien, Juan Pablo Castañón, gracias. Hasta luego, buen día. Pues ahí tiene usted. Nosotros conocimos ese documento, pues voy a llamarle resumen ejecutivo o la lista de generalidades, como le diría Juan Pablo Castañón, se los dimos a conocer aquí. No había la certeza en ese momento de que hubiera algo más en esto, porque incluso después del documento que tuvimos en nuestras manos venían los nombres de quienes lo firmarían, así que no parecía haber nada más en el cuerpo de este documento, pero por lo visto esta filtración de información pues ha dado lugar a interpretaciones de que este es un documento pues hecho al vapor, incompleto, y así se pronunció la Coparmex y también la CONAGUA.